Sirviendo a Tulasi Devi. Hay muchas instrucciones, tanto de las escrituras como también de Srila Prabhupada, que nos permitirán servir a Tulasi sin cometer ofensas. De forma similar, saber cómo cuidarla de manera práctica, además de saber cómo relacionarnos con ella, será indispensable para satisfacer a Tulasi Devi y a Srila Prabhupada. En esta sección del libro, trataremos de proporcionar la mejor y más completa información. Comenzaremos primero con los cuidados prácticos de Tulasi, teniendo en cuenta las experiencias de dos devotos argentinos que siempre han cuidado a Tulasi Devi, Jiva Goswami Prabhu y Guneshwara Prabhu. Jiva Goswami Prabhu dice: Tulasi es una planta que precisa tierra bien abonada con estiércol de vaca, libre de hierbas e insectos, aireada y mullida, suelta. Tendrán mejor comprensión sobre este asunto aquellos que ya cultivan otras variedades de plantas. Deben procurarse publicaciones sobre los cultivos o relacionarse con algún jardinero para manipular la tierra de la mejor manera. En una caja o lata de 30 por 30 centímetros y más o menos de 10 o 12 centímetros de profundidad, se deben sembrar en la superficie 6 u 8 semillas de Tulasi, teniendo en cuenta que la semilla de Tulasi es muy pequeña, de 0.5 a 1 milímetros. Un pellizco de tales semillas podría abarcar 50 o 100 de ellas, causando el nacimiento de todas ellas, en el caso de que sean frescas y fértiles. Esto causaría un disturbio debido a que requeriría bastante lugar, macetas para su trasplante, etc. Estando la tierra suelta y húmeda, al sembrar será suficiente un leve riego para que la semilla se introduzca en la tierra. Si temen que esto no ocurra, pueden esparcir 1 o 2 milímetros de tierra por encima y la germinación ocurrirá en un periodo aproximado de una semana. Recordemos que Prabhupada nos instruyó a plantarla en la primavera y no en épocas frías. Las plantas recién nacidas tienen sus 2 primeras hojas en forma de corazón. En esta fase no es bueno que estén expuestas al pleno sol porque son delicadas, siendo mejor permitirles rayos solares filtrados a través de otras plantas o por tejidos negros para viveros. Es bueno que la tierra esté húmeda, pero con un buen drenaje, para lo cual es apropiado haber colocado en el fondo de la maceta o almácigo, esto es, antes de poner la tierra y plantar, un canto rodado o trozos de ladrillo. Esto proveerá un fondo de drenaje. Cuando la planta tiene 6 u 8 hojas u 8 centímetros de altura, debe realizarse el trasplante. Si la siembra se hizo manteniendo distancia entre las semillas, será sencillo extraer la plantita del almácigo o semillero. Si se ha tomado el cuidado de no romper la raíz durante el trasplante, no existirán mayores problemas, incluso si la raíz queda expuesta. Claro que si uno ha hecho el almácigo o el plantío de las semillas en pequeñas macetas plásticas o bolsitas de polietileno de unos 10 centímetros de circunferencia, se podrá extraer el plantín sin retirarlo de la tierra, lo que ofrece más seguridad. La maceta que reciba este plantín debe tener como mínimo capacidad para 10 litros. Aunque deben ser resistentes para trasladarlas en los momentos de adoración, estas macetas no deberían ser muy pesadas. En esta maceta, de capacidad para 10 litros, Tulasi alcanza un porte de 80 centímetros de altura y 50 o 60 centímetros de diámetro. En macetas mayores, su altura llega a 1 metro y su diámetro a 80 centímetros. Y si se planta directamente en la tierra, puede llegar a unos 70 o unos 80 metros de altura. Esta siembra en tierra debe hacerse en lugares donde la temperatura no baje de 15 grados centígrados. De lo contrario, debe hacerse en viveros con temperatura
corrientes de aire y luz apropiados. El aire circulante evita que Tulasi sea afectada por parásitos. A esto también contribuyen los baños diarios en forma de lluvia, producida por algún pulverizador o por la manguera, aplicando el baño con algo de vigor, pero también con respeto y delicadeza. Esto retirará las arañas, langostas o cualquier parásito que posea. Recordemos que si la Prabhupada prohíbe estrictamente el uso de spray de insecticidas o cualquier tipo de veneno tóxico, Prabhupada también instruyó darle un baño diario. La reproducción del ambiente ideal, creando la situación más natural posible, dependerá de las posibilidades y determinación del devoto por servir a Tulasi Maharani. En el área de Buenos Aires, Uruguay, Chile, Puerto Alegre e incluso en lugares como el estado de Sao Paulo en Brasil, los inviernos suelen registrar temperaturas inferiores a 0 grados, llegando a 5 grados bajo cero. Debido a esto, es imposible mantener a Tulasi bella y verde durante el invierno si los viveros son precarios. Desde hace 18 años cultivo Tulasi Devi y en los últimos 12 lo he hecho sin interrupción. Así, llegamos a producir un ambiente para el invierno con muchos ventanales orientados hacia el circuito del sol, con techos plásticos transparentes y paredes de ladrillos y cemento. Aunque construcciones de este tipo puedan parecer complicadas y caras, el beneficio de servir a Tulasi Devi por mucho tiempo habrá de demostrar que valió la pena. En la actualidad, estamos cuidando la 10ª generación de Tulasis que crecieron a partir de las mismas semillas y que se fueron aclimatando con plantas de 3 o 4 años de edad. Cuando se realice el trasplante, se deben dejar las macetas al reparo, protegidas del sol, etc., por lo menos por una semana. Esto dará lugar a un enraizamiento normal. En la primavera, verano y parte del otoño puede dispensarse el trato especial que se realiza en invierno. Uno debe bañar y regar a Tulasi antes de que reciba los rayos del sol directamente. La tierra debe estar siempre húmeda. Tulasi soporta muy bien el sol directamente, lo que contribuye a que dé muchos manjaris y frutos. El viento directo también es favorable porque fortalece su tallo y enraizamiento, siempre y cuando este viento no sea una gran tormenta donde cualquier planta se quebraría. Algunos devotos me preguntan por qué a Srimati Tulasi Devi en ciertos momentos se le caen muchas hojas de repente. Eso sucede con cualquier planta aclimatada. Cualquier niño o entidad viviente criada libremente en la selva, montaña o playa sufrirá si es colocada en un departamento pequeño. Exactamente lo mismo pasa con las plantas. Cualquiera que haya criado una planta en interiores sabe que ponerla de súbito al pleno sol puede ser mortal, y lo mismo ocurre con una planta que ha crecido y permanecido en la luz del sol y que de repente es colocada en un cuarto encerrado. Ello es parte del proceso de aclimatación, que también sucede cuando retiramos las plantas del pleno sol del verano hacia el vivero de invierno o viceversa. Entiendo que en cada zona dependerá de los devotos crear, mediante su percepción directa de los factores climáticos, de la temperatura, la humedad, vientos o plagas, los métodos necesarios para la manutención de Tulasi Maharani. En relación con el tratamiento de las plagas, debería ser suficiente la adoración, el sol, el aire, luz y baños constantes y minuciosos que abarquen la planta con sus partes en su totalidad. Si es necesario, debe usarse un algodón húmedo para retirar la plaga en particular, tratando de limpiar perfectamente la zona afectada. Si hay otras plantas en el lugar que no sean Tulasis y están afectadas con plagas, retírelas. En lo personal, nunca tuve que limpiarlas de ninguna plaga, con excepción de alguna arañita. Guneshwara Prabhu.
Aunque he cuidado de Tulasi desde 1975, debo reconocer que he aprendido más con mis errores que con mi conocimiento de las plantas. Lo que Jiva Goswami Prabhu ha explicado prácticamente deja claro lo que se debe hacer, aunque me gustaría comentar algunas cosas. Las tierras negras que se compran en las tiendas de plantas no siempre son las mejores. He visto tulasis rechazar esa tierra y después crecer bien cuando son trasplantadas a una tierra recogida en el campo, pero muy bien abonada con mucho estiércol de vaca bien seco. 50% tierra, 25% de estiércol de vaca seco y 25% de arena sin sal de río me han parecido la mejor combinación. Después de cada mes, le sacaba a la maceta unos 2 centímetros de esa tierra de la superficie y la reemplazaba con estiércol de vaca bien seco. La falta de estiércol se manifiesta en las hojas amarillas. Claro que esta decoloración puede ocurrir por otras causas, pero la falta de nitrógeno, el cual es suplido por el estiércol, es una de ellas. La tierra, bien aireada, es ideal y no se debe permitir que la superficie de la tierra en la maceta se ponga dura. Siempre hay que aflojarla para que Tulasi respire bien. Si al trasplantarla las raíces superiores que están en la superficie de la tierra quedan expuestas a la intemperie, ocurrirá la oxidación de sus hojas. Por eso, vea que al trasplantarla, la maceta sea más alta que el plantín. Otra cosa que vi en Tulasi que no le gusta es crecer en una maceta de turfa, que en Brasil se conoce como xaxim. Aunque al principio parezca crecer bien, después no se desarrolla con hojas tan verdes, bonitas y suaves. He trasplantado Tulasis medianas que tenían casi un año, sacándolas de esas macetas de turfa, y he observado una agradable mejoría. En la primavera y el verano, si la tierra está siempre rica en nitrógeno y recibe suficiente luz del sol, agua, viento, etc., no habrá ningún motivo para preocuparse. Realmente, plantar y cuidar Tulasi en esa época del año no es algo muy meritorio. Podemos, sin embargo, afirmar que alguien cuida realmente bien a Tulasi cuando ella soporta bien el invierno sin sufrir. Tal vez ella no crezca en el invierno, pero por lo menos no debe sufrir caída de hojas, etc. Lógicamente, una Tulasi joven, con menos de 2 años, no sufrirá tanto el invierno como una con más tiempo. Lo esencial es que uno esté atento con la temperatura. Disponiendo de un termómetro de ambiente, uno debe ver que la temperatura durante el invierno no baje de 16 a 18 grados. Esto me lo dijo Jiva Goswami Prabhu y también me dijo que Tulasi se resfriaría. Por eso, devotas con experiencia en los Estados Unidos nos aconsejan regar a Tulasi por lo menos en el invierno con agua tibia. En Brasil la conseguimos proteger del frío en este último año gracias a los consejos de Jiva Goswami Prabhu. Pero porque el vivero era muy pequeño y de plástico, la humedad también aumentó. Esto, junto con un estiércol que no estaba completamente seco, causó que algunas hojas comenzaran a mostrar manchas marrones en las puntas. Así que antes de trasplantar una Tulasi, vea que la tierra esté bien preparada, con un estiércol muy seco y que no haya exceso de riego ni de humedad en el ambiente, el cual debe tener una buena ventilación. Srila Prabhupada nos advirtió que el riego no debería ser en exceso. También nos dijo que deberíamos protegerlas cuando recién nacidas de los pájaros. Nos prohibió estrictamente usar insecticidas para combatir pulgones y otras plagas. Dijo que baños diarios serían suficientes. Dijo también que no deberíamos pisar en la sombra de Tulasi, hacer té con sus hojas o darle plantas de Tulasi a los invitados. Si ellos lo deseaban, podrían obtener semillas con los devotos y plantar. Srila Prabhupada
prohibió que podásemos las ramas de Tulasi para replantarlas o hacer algo así. Cuando un devoto le dijo que si podíamos cortar las ramas ya muertas, Prabhupada dijo, sí, pero ¿cuál es el beneficio? Una vez le preguntaron si se podían utilizar las tijeras para cortarlas y él respondió, usa el sentido común y si no lo tienes, pregúntale a alguien que lo tenga. Nos dijo que las manjaris, semillas, deberían ser usadas en las ofrendas de agua de la deidad. Cuando le preguntaron si las hojas de Tulasi de las casas de los grijastas podrían ser ofrecidas a la deidad del templo o de la casa, Prabhupada dijo, deben ofrecérselas a la deidad. Por encima de todo, Srila Prabhupada nos pidió que la cuidásemos con devoción y con dedicación. Cuando trataban de introducir nuevos rituales en la adoración o le comentaban que le cantaban a Tulasi con una voz muy dulce, Srila Prabhupada decía, no introduzcan nada nuevo, no importa si el tono de voz es dulce, simplemente cuídenla con devoción y avanzarán en la conciencia de Krishna. Bueno, como dije antes, podemos saber si estamos cuidando bien de Tulasi si ella sobrevive al invierno sin enfermarse. También debemos saber que existen insectos y enfermedades. La virosis es una enfermedad que se da en la raíz y prácticamente no hay cómo salvar a Tulasi. Por lo menos, si uno ve que la partida de la planta es inevitable, debe ofrecérsele a la deidad tantas hojas como sea posible de esa Tulasi. El red Spide Meat, un minúsculo pulgón rojo, ácaro, que se instala en las hojas, por dentro de ellas, es la plaga más peligrosa y demoníaca que ataca a Tulasi. Ellos son extremadamente pequeños, aunque pueden ser vistos si observamos con cuidado por debajo de las hojas. Ellos colocan sus huevos en esa parte de la hoja y chupan prácticamente toda la savia. Al poco tiempo, veremos que las hojas se ven más y más descoloridas, apareciendo sombras blancas en toda la superficie de estas. Finalmente, Tulasi nos deja. Otros chupadores, verdes o blancos, también se sitúan por debajo de algunas hojas. Por lo tanto, uno debe dedicar algunos minutos al día, todos los días, para observar minuciosamente a Tulasi Devi. Los hongos son otro problema. Algunas veces se deja expuesta a varios días de lluvia fina en una época fría, o el invierno retiene mucha humedad y no hay buen drenaje de la maceta o se encharca la tierra debido a muchas lluvias. Entonces veremos manchas marrones oscuras en diversas hojas, principalmente en las puntas. Aunque el sulfato de cobre sea un producto preventivo para esto, lo mejor es prevenir sin tener que recurrir a ninguna sustancia química. Proveerle luz suficiente, viento y controlar el agua, la humedad, las lluvias, el drenaje, etc., es la mejor prevención. En relación con el drenaje y la tierra, he tenido una experiencia que, aunque no muy buena, espero que sirva para los demás. Una vez, trasplanté una Tulasi en una maceta que contenía gran cantidad de humus, 2 partes de humus y una de tierra. Yo pensaba que sería bueno para Tulasi tener tanta materia orgánica. Sin embargo, algún tiempo después, sus hojas comenzaron a inclinarse hacia abajo, mostrándonos que en poco tiempo se iría. Ni siquiera los brotes nuevos u hojas nuevas estaban erguidos, apuntando hacia el cielo. En esos días estaba visitando Nova Gokula, un ingeniero agrónomo que les daba asistencia a los agricultores de esa finca. Le pedí que viese a Tulasi. Cuando tocó la tierra, me mostró que estaba muy pastosa, nada porosa. Me dijo entonces que el problema fue haberle puesto tanta materia orgánica. Lo ideal, me explicó, es poner una parte de arena gruesa, una parte de humus o estiércol de vaca y una parte de tierra buena. Esto evitará que Tulasi se sienta sin aire. Similarmente, una vez usé bastante estiércol de vaca bien seco
y trasplanté las pequeñas plantitas de Tulasi en bolsas de plástico especiales para viveros. Son unas bolsas negras con algunos pequeños orificios en la parte inferior que se usan para reproducir árboles y dejarlos mientras son pequeños en los viveros. Lo que ocurrió fue que de alguna manera, cuando regaba Tulasi, el agua inmediatamente salía por los orificios que estaban en la base de las bolsas plásticas. Yo pensaba que esto se debía a que Tulasi no estaba necesitando más agua y que por eso la rechazaba. Pero después vi que la planta no estaba bien. Cuando decidí inspeccionar mejor la bolsa de plástico, descubrí que la parte de abajo de la tierra, que estaba en contacto directo con la bolsa, la cual, a su vez, recibía sol directo, estaba seca y dura. O sea, que el agua que yo colocaba, aunque en abundante cantidad, no la estaba humedeciendo apropiadamente. Mi conclusión fue: 1. O las bolsas negras de plástico especiales para plantas no deberían exponerse al sol, ya que hacen que la tierra pierda su capacidad de absorber agua, como si la plastificase, o 2. Que el exceso de estiércol de vaca, aún más cuando es sometido al calor a través del plástico, no absorbe agua. Por lo tanto, ambas lecciones podrían servir. No use bolsas de plástico pensando que ahorrará dinero o que será más liviano, y no ponga demasiado estiércol, aun si está bien seco. Aunque esas bolsas de plástico pueden ser buenas en viveros donde las plantas permanecen en la sombra, no son apropiadas para Tulasi, que gusta tanto del sol. Hay otros bichitos que se pegan al tallo y son como unas pequeñas bolitas marrones con una cascarita. Ellos también son chupadores que acaban afectando a Tulasi. Y finalmente, para mantener a Tulasi con una buena salud y fuerte, debemos evitar que la planta esté constantemente produciendo semillas y éstas no deben secarse en la planta. Cuando aún están tiernas y acabaron de aparecer las florecillas, violetas en caso de Siama Tulasi y blancas si son Rama Tulasi, debemos cortarlas junto con las 2 hojas que están inmediatamente debajo de las manjaris. Esto se afirma en el Chaitanya Charitamrita, ante Alila 6.297. Con fe y amor, tú debes ofrecer 8 tiernas flores de Tulasi, cada una con 2 hojas de Tulasi, una a cada lado de la flor. El verso anterior muestra la importancia de recoger y ofrecer las manjaris cuando están en la fase de flor. Para tal adoración, uno necesita un recipiente con agua y unas pocas flores de la planta de Tulasi. Cuando se realiza con completa pureza, esta adoración está en la bondad total. Si no recogemos las manjaris cuando están florecidas, se transforman en manjaris secas y llenas de semillas. Por eso hay que cortarlas cuanto antes. Aunque en la India existe la tradición de no usar tijeras para cortar las manjaris, yo he comprobado que Tulasi Devi sufre mucho cuando uno trata de cortar las manjaris que no son tan tiernas. Uno tiene que hacer fuerza, sacudir toda la planta, cortar de una manera brusca e incluso, porque los dedos son más gruesos que una tijera, uno acaba aplastando otros brotes que están exactamente debajo de la manjari que se está cortando. Además, hay manjaris que nacen en el centro de la planta y son muy difíciles de sacar con los dedos. Muchas veces, al hacerlo con los dedos, uno tiene que introducir el brazo y puede que se lastime alguna ramita. Usando tijeras largas, finas y puntiagudas, se puede realizar mejor ese servicio sin causarle a Tulasi tanto sufrimiento. Una vez, Vidya Devidasi le preguntó a Srila Prabhupada si podían usar tijeras para cortar las manjaris. Y Prabhupada le respondió: use el sentido común y si no tiene, pregúntele a alguien que lo tenga. Cuando produce semillas, Tulasi se debilita y por otro lado existe el riesgo de que las semillas se caigan en la tierra o vuelen con un fuerte viento. Entonces comenzarán a nacer tulasis por todas partes y tal vez uno no tenga lugar, macetas, dinero y tiempo suficientes
para cuidar muchas tulasis. Entonces, la peor idea que se le puede ocurrir a uno es pensar que puede simplemente enterrar esas pequeñas tulasis recién nacidas. Srila Prabhupada nos advirtió que no debemos cometer esa ofensa. Así, no cortar las manjaris cuando están tiernas y florecidas no solo nos debilita la planta, como también puede causar dificultades, y lo peor, nos perdemos la oportunidad de ofrecerle a Krishna las flores de tulasi que tanto lo satisfacen. También, las hojas deben ser utilizadas para la satisfacción de Krishna. Ese es el propósito por el cual tulasi aparece como una planta. En el Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 3, nos muestra por qué deberíamos preocuparnos en recoger hojas y flores tiernas y ofrecérselas a Krishna. Sri Krishna, que es muy afectuoso con sus devotos, se vende al devoto que simplemente le ofrece una hoja de tulasi y un vaso de agua. Srila Prabhupada, conversando, comentó una vez que nosotros adorábamos a tulasi y le ofrecíamos sus hojas a Krishna o a Vishnu porque Patram Pushpam Palantoyam, Krishna se satisface mucho cuando le ofrecemos una hoja de tulasi y por eso nosotros amamos a tulasi. Prabhupada dijo, el dicho popular afirma, si tú me amas, ama a mi perro. En conclusión, si el clima, la humedad, la iluminación y la dedicación diaria cumplen los requisitos mencionados aquí por Jiva Goswami Das y este insignificante sirviente que está narrando su experiencia, estoy seguro de que Srimati Tulasi Devi nos bendecirá a todos. Sin embargo, recordemos que, como Srila Prabhupada afirmaba, Tulasi Devi solo crece en los lugares donde existe devoción por Krishna. Por lo tanto, los factores materiales son indispensables. Al mismo tiempo, uno debe sentir devoción y preocupación por ver que Tulasi esté bien. Solo entonces, Krishna le dará al devoto la inteligencia necesaria para mantenerse en el servicio de Tulasi Devi, facilitándole las condiciones para que ella esté siempre satisfecha, cómoda y saludable. Es importante que antes de plantar Tulasi Devi, el devoto o devota sepa qué es lo que pretende hacer. Si tan solo quieren adorar a Tulasi para volverse más conscientes de Krishna, entonces una planta será suficiente. No precisan tener más que una. Si tienen una deidad en casa, tal como Salagram Sila o Govardhan Sila, entonces 2 o 3 plantas serán suficientes para disponer de hojas y manjaris para la adoración. Uno solo debería sembrar varias plantas de tulasi cuando tiene como servicio proveer hojas de tulasi para el programa de adoración oficial en un templo de Krishna. En ese caso, precisará varias hojas para el baño de la deidad, las ofrendas, los vasos con agua, las ceremonias de Abhishek y las guirnaldas con hojas y flores, las cuales satisfacen mucho a Krishna. Si un devoto cultiva tulasi como servicio para algún templo en particular, se justifica que tenga que cuidar bastantes plantas. En caso contrario, es mejor tener solo una planta y cuidarla con atención. Si uno tiene muchas plantas, tendrá que dedicar bastante tiempo para cortar las manjaris, especialmente en el verano, y tal vez uno no tenga ese tiempo debido a que sus deberes sean otros. Y si no corta las manjaris durante el verano, las semillas brotarán en todos lados debido a que el viento se las lleva. Eso solo complicará más la situación. Claro que si uno cuida a tulasi como su servicio para Prabhupada, entonces tendrá tiempo disponible para cortar las manjaris. E incluso si nacen algunas tulasis sin haberlo planeado, uno sabrá aprovecharlas, enviarlas a otros pujaris de tulasi de otros templos, hacer otros viveros, etc. Aunque he escrito todo esto, quiero decirles que nunca he sido tan bueno en cuidar de tulasi. Porque no había otros devotos para plantarla y cuidarla, he aceptado ese servicio por años, desde que tenía pocos días de bhakta. Sin embargo, como comenté al principio,
Mucho lo aprendí errando, pensando que Tulasi soportaba frío, que no precisaría tanta atención, dedicación, viveros, etc. Espero que otros devotos aprovechen esta experiencia y solo desean plantar Tulasi si van a protegerla adecuadamente, tal como se ha descrito aquí. Después de haber oído algunos consejos prácticos para lidiar con Tulasi Devi, aprendamos otras instrucciones de los Shastras que nos enseñan sobre Tulasi. Cuando uno se decide a colectar hojas y flores, debe estar limpio. El Vayu Purana comenta sobre esto de la siguiente manera. Una persona que recoge hojas de Tulasi sin haberse bañado y después realiza la adoración es un ofensor y todas sus actividades se vuelven inútiles. Govinda Dasi nos ha dicho que no se deben recoger las hojas de Tulasi antes de aparecer la luz del día y después de la puesta de sol cuando está oscureciendo. En el Bhagavad Gita, al describirle el Bhakti Yoga en la etapa de sadhana, Srila Prabhupada dice que uno debe levantarse temprano, bañarse, asistir al Mongol Artik, cocinar para la deidad y recoger flores y también hojas de Tulasi para la adoración de la deidad. Srila Prabhupada nos ha dicho que en cada plato de ofrenda debe haber una hoja de Tulasi, por lo tanto debemos recoger las suficientes. Al recogerlas y cortarlas, debemos tener mucho cuidado de no lastimar las puntas de las ramitas de Tulasi y debemos aplaudir 3 veces antes de hacerlo. En el Sri Vishnu Smriti se explica este asunto. Si al cortar las hojas de Tulasi una persona quiebra las ramas, Vishnu siente dolor en su corazón. Uno debe batir las palmas 3 veces antes de recoger hojas de Tulasi y al recogerlas debe ser cuidadoso para que las ramas no sean sacudidas ni perturbadas. Ahora bien, debemos estar atentos cuando se aproxima el día de Kadasi, ya que al día siguiente, Dwadasi, no debemos aproximarnos a Tulasi para recoger hojas ni hacer ningún tipo de servicio que pueda ocasionar la pérdida de hojas. El Vishnu Dharmotara afirma: el Vaishnava jamás debe recoger hojas de Tulasi en el Dwadasi Tithi. Aunque las hojas de Tulasi son tan purificantes y valiosas, los devotos nunca las comerán sin primero ofrecérselas a Krishna. Srila Sanatana Goswami nos instruyó en esto de la siguiente manera. ¿Qué puedo decir acerca de las maravillosas glorias de Tulasi? Sus hojas caídas, las que se marchitaron y su agua son todas purificantes. Quien coloca incluso una partícula de tierra donde está plantada, erradica todos los pecados. Aunque las glorias de las hojas de Tulasi Devi sean tan grandiosas y sus hojas tan purificantes, aún así los Vaishnavas nunca comen las hojas de Tulasi sin ofrecerlas primero a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna.